¿Por qué las matemáticas están en todos lados? La pregunta que lo cambió todo. Esta es una pregunta que me hice ya hace bastante tiempo y con la cual aún sigo encontrando nuevos descubrimientos, por lo que no ha sido una tarea fácil. Ha requerido mucho tiempo, años, meses, días e incluso muchas veces soñando sobre dicha interrogante. Lo que conlleva el estudiar, leer, cuestionar, analizar, comparar, desafiar normas sociales, etc. Y al día de hoy tengo una super teoría, la cual sigo desarrollando, y que es mucho más de lo que esperaba con una simple y no tan simple pregunta. ¿Por qué las matemáticas están en todos lados? Hoy no puedo decir la respuesta, es un secreto, pero lo que sí puedo es hablar y enseñar parte de lo que he descubierto en este increíble camino de color verde. Sean bienvenidos a este proyecto que he iniciado, mi forma de enseñar lo que he descubierto. Hola, soy Oscar, o como mis conocidos me conocen como Güero o Rocco, y estoy muy emocionado por comenzar este proyecto, este canal dedicado a hablar de diversos temas: computación, tecnología, filosofía, ciencia y espiritualidad, que todos esos temas los asocio con el color verde. Pues más que nada, pues muchas gracias por visitarse por acá y a comenzar se ha dicho. Y para comenzar, quiero lanzar otra pregunta. ¿Qué es la ciencia? Según diferentes fuentes, dicen esto. En resumen, lo que dicen todas estas fuentes es que la ciencia es un conjunto de conocimientos o un sistema de conocimientos, lo cual no es cierto del todo. Pero el cómo se relacionan estos conceptos es lo que no queda tan preciso. Y con esto lanzo otra pregunta. Si le quitamos a la ciencia el método científico, ¿qué nos queda? Lo que nos quedaría sería un conjunto de conocimientos y observaciones que carecen de un proceso sistemático y riguroso para ser verificados, validados o reproducidos, lo que provocaría 5 consecuencias. La primera es falta de rigor y verificabilidad. Segundo, pérdida de la reproducibilidad. Tercero, subjetividad. Cuarto, fragmentación de conocimiento. Quinto, reducción de predictibilidad. O explicado de una mejor manera, la ciencia ya no se podría ni comprobar, ni se podría replicar, no se podrían someter a pruebas controladas, tendría muchos sesgos personales, creencias individuales, la subjetividad, no se podrían definir áreas de conocimiento delimitadas, etc. En otras palabras, la ciencia perdería su esencia de lo que lo hace ciencia. Por lo cual, el método científico no solo es una herramienta, sino el núcleo de la ciencia para generar el conocimiento. Por lo que prácticamente la ciencia debe ser el uso del método científico. Y ya dependiendo del área de conocimiento que logre implementar dicho método, estaría creando su ciencia. No, un proceso sistemático y riguroso. En otras palabras, significaría que lo que hace ciencia a una disciplina no es el tema que se estudia, sino cómo lo estudia. También el método se adapta, pero los principios son existenciales. Y la ciencia es un enfoque, no una colección fija de temas. Algo interesante en las definiciones que vimos anteriormente, más específico en la de Wikipedia, es que también se dice lo siguiente: campos de estudio específicos, lo cual vimos que no es cierto, ya que entre más se vaya adaptando un área de conocimiento al método científico, se va a ir generando su respectiva ciencia. Unos podrían pensar que esto no es cierto, ya que si nos fijamos bien, los pasos del método científico, ¿cuáles son? Cuestionar, investigar, construir hipótesis, testear hipótesis, analizar resultados, la retroalimentación y realizar un informe. Básicamente es un proceso muy similar a cómo funciona nuestra mente, la mente humana. Por lo tanto, no puede ser.
según estas personas. Y para ello tengo una contrarrespuesta, pero eso es parte del secreto, aunque no tan secreto. Dicen por ahí que la mejor manera para ocultar un secreto es mostrarlo al mundo entero. Y en este caso es igual, literalmente está en todos lados, en todo el multiverso, en todo lo creado. Es él y el todo. Pero lo que sí puedo es dar una respuesta más sencilla. Pues claro que son similares, la mente humana y el método científico, ya que la mente humana fue quien desarrolló el método científico, ¿no? Además de que justamente es muy diferente ser igual y ser parecido. Igual quiere decir que todas sus propiedades y funcionalidades sean tal cual, una copia literal. Y parecido quiere decir que solo algunas funcionalidades o algunas propiedades comparten, son iguales, pero no el todo. Los otros conceptos también son importantes y los voy a explicar ya sea en este video o a lo largo del desarrollo de todo este canal, como son razonamiento lógico, hipótesis, deducir y construir, y de ahí se ramifican en muchos otros más. Algo también importante o curioso que se menciona en esta definición, en la de Wikipedia, son el conjunto de diferentes ciencias. Por ejemplo, las ciencias naturales. ¿Cuáles son? Física, química y biología. Ok, excelente. La segunda clasificación que menciona son las ciencias sociales. Antropología, economía y derecho son algunos ejemplos. Otras ciencias que también menciona son las ciencias aplicadas, medicina e ingeniería, ya que estas precisamente aplican los conocimientos obtenidos por las otras ciencias. Y nos quedan lo que son las ciencias formales, lógica y matemáticas. Dios santo, precisamente el secreto. Solo puedo decir que deben recordar lo que es la ciencia, la aplicación del método científico a un área del conocimiento. Lógica y matemáticas. ¿Qué son? Ciencias, ingenierías, conocimientos, herramientas o todo lo anterior. O también fueron creadas o descubiertas. Ahí está la cuestión. Precisamente el secreto existencial. Inevitablemente todo esto es recursivo, o mejor dicho, modular. El secreto, el todo. Algo que quiero advertir es que entender el cómo se relacionan los siguientes conceptos, anexando lógica, matemáticas y la causa primordial, puede llegar a ser complicado para algunas personas. A mí me tomó años en adquirir dicho conocimiento y luego unos 2 o 3 años más, 25 años en total, en comprender este mapa existencial. Ahora ya este es uno de mis objetivos, el dominar dicho secreto existencial. Además de que esto solo es una introducción al secreto existencial, y hay cosas las cuales todavía no debo responder. Por lo que recomiendo poner mucha atención en el video y observar las imágenes que son muy ilustrativas, además de que pongo varios ejemplos. Pero lo que sí me gustaría definir con más precisión son algunos otros conceptos mencionados hasta ahora, como son conocimiento, sistema, conjunto, ingeniería, sabiduría, anexando otros que también se relacionan o se derivan o simplemente son sinónimos, como son filosofía, información, dato, máquina, autómata, inteligencia, contexto, estado, verbo, acción, lenguaje, símbolos, mensaje, salida, proceso, generar, crear, entrada, causa, consecuencia. Y estoy muy seguro que para este punto muchos estarán pensando que lo que estoy haciendo es mezclar varias áreas de conocimiento. Y se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver una área con otra área? Y para ello, antes de avanzar, me gustaría mostrarles un principio que descubrí. La existencia es un enorme grafo. Y en el centro está el eterno. Cuando digo la existencia, me refiero a todo. Todo es todo lo creado, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo lejano hasta lo cercano, desde lo comprensible hasta lo incomprensible, desde lo conocido hasta lo desconocido, desde lo tangible hasta lo intangible.
pasado, presente, futuro y posibles líneas temporales alternas, a través del multiverso y donde converge este mismo. El eterno es la causa primordial de toda la existencia o de todo lo creado. Como el todo parte de esto, en ciertos casos se pueden analizar varias áreas de conocimiento como una sola. Para los que se preguntan qué significa la E entre paréntesis, eso lo explicaré en el siguiente video. Los invito a desafiar el status quo, el atreverse a destripar la información, compararla entre sí, a sobreanalizar todo, a ser un hacker de los 1000 colores, a viajar al pasado, al futuro, líneas temporales alternas y a través del multiverso, destripando la misma existencia. Es cierto que la ciencia es el uso o la aplicación del método científico, y no depende de un área de conocimiento en particular. A pesar de que pueda haber quienes digan que la ciencia, o mejor dicho, lo científico, solo puede ser X o Y cosa. Recuerden el ejemplo de Galileo Galilei. El sistema de aquella época lo catalogaba como mentiras o herejías, sus descubrimientos, de este hacker de 1000 colores, y hasta pasando mucho tiempo, no fue aceptado por los científicos o la sociedad en general. Y esto lo menciono porque muchas de las cosas que se mencionarán en este canal serán ruido para muchas personas, como por ejemplo el primer concepto, que es conocimiento. Pero primero voy a definir otro concepto, que es dato, ya que este es el ladrillo de la información, y este a su vez es el ladrillo del conocimiento. Un dato literalmente es cualquier cosa. Un carro, una persona, una idea, una máquina, una palabra, un libro, un color, un animal, etc. Pero lo que lo diferencia de la información es que esta es un conjunto de datos interrelacionados. O sea, tienen un contexto. Por lo que el contexto es la situación o estado en el que está una cosa, un dato. De hecho, aquí también se definió implícitamente otro concepto: sistema, que es la interconexión entre diferentes partes. Que de hecho, lo que son estos tres conceptos, sistema, máquina y autómata, simplemente son sinónimos, literalmente significan lo mismo. Pero un autómata, además de tener estados, procesa un lenguaje, que es un conjunto de datos o símbolos, que estructurados de cierta manera transmiten un mensaje o información, una salida o una consecuencia. Lo que implicaría es que el todo literalmente es un conjunto de máquinas interconectadas. Una aclaración importante es que un sistema, una máquina o un autómata no necesariamente está relacionado con la computación, la informática, la tecnología, la electrónica y los metales. Los fierros, para que me entiendan básicamente. Hay máquinas que literalmente son solamente oxígeno. Sí, como lo escucharon, oxígeno. Recuerden los estados de la materia. Cualquier cosa que tenga un estado o reciba una entrada, la procese y genere una consecuencia, ya por eso es una máquina. Eso es literalmente la definición neta de un sistema. Tiene estados, procesa una entrada y genera una salida, una consecuencia. Causa-consecuencia, el principio. O mejor dicho, un axioma. Aunque también eso es parte para otro video. Creo que estos conceptos quedarían mucho mejor explicados con varios ejemplos de diversas áreas del conocimiento. El primer ejemplo, los estados de la materia, el cual ya mencionamos. Detallando el ejemplo de los estados de la materia, aquí otra proposición, no tan original, pero para este caso es importante. Todos los elementos de la tabla periódica y sus combinaciones químicamente posibles pueden existir en los estados de la materia, bajo las condiciones adecuadas. De hecho, sus entradas son básicamente la temperatura, la presión y las interacciones intermoleculares. Y la salida o el output son básicamente el cambio de estado de la materia.
El agua o H2O es un sistema que cambia de estado en función de la temperatura y la presión. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la congelación, cuando pasa de su forma líquida a sólida. La causa, la temperatura baja a 0 grados Celsius, con una presión atmosférica de 1. Y la consecuencia, el agua se solidifica en hielo. El segundo, que es la evaporación, cuando pasa de su estado líquido a gaseoso. La entrada, sube la temperatura a 100 grados Celsius y una presión atmosférica de 1. Y su salida, el agua se evapora. Tercer caso, fusión de sólido a líquido. Causa, la temperatura sobrepasa los 0 grados Celsius y una presión atmosférica de 1. Su consecuencia, el agua pasa a líquida. Cuarto ejemplo, condensación de gaseoso a líquido. Entrada, una temperatura por debajo de los 100 grados Celsius y una atmósfera. Salida, el vapor de agua pasa a su forma líquida. El quinto, sublimación inversa, de sólido a líquido. Causa, aumenta la presión atmosférica. Consecuencia, el agua se convertirá en líquida. Y el sexto ejemplo, sublimación, de gaseoso a directamente sólido. La entrada, disminuye la presión atmosférica. La salida, el agua se convierte en hielo. Segundo ejemplo, el arco iris. La luz básicamente es de color blanco, pero al pasar por un prisma, esta se descompone en los 7 colores más perceptibles. ¿Cuáles son? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Traducido a un lenguaje más existencial, sería la luz blanca, que es nuestro input, entrada o causa, pasa a un sistema, que es el prisma. Este lo procesa, dispersando las longitudes de onda cortas, como el violeta, de las largas, como el rojo, teniendo como resultado o como un output, salida o consecuencia, en el arco iris. Esto fue descubierto por el hacker de los 1000 colores de Isaac Newton. Algo que quiero aclarar es que en realidad no son 7 colores. Hay una gama infinita entre cada color. Pero, ¿por qué 7 y no otro número? La respuesta no tiene que ver tanto con la física, más bien tiene que ver con la influencia filosófica, cultural y mística de su época. Newton, como muchos otros científicos de su tiempo, buscaba conexiones entre la ciencia y los conceptos espirituales o filosóficos. En el siglo XVII, el número 7 tenía un significado especial. Hay 7 días de la semana, 7 notas de la escala musical y 7 planetas visibles en el cielo, según la astronomía de su época. Newton quiso mantener esta armonía y orden cósmico, algo que no lo culpo, solo que en su momento el nivel de conocimiento no estaba tan desarrollado como en la actualidad. Tercer ejemplo, los circuitos integrados. Un chip básicamente es un componente electrónico que puede procesar o trabajar con señales eléctricas, básicamente electricidad. Estas señales tienen diferentes usos y significados, pero en conjunto forman la base de la computación moderna. Utilizando los términos aprendidos hoy, el input que recibe el chip es la electricidad, que constituye el lenguaje de las computadoras digitales. Este lenguaje está formado por dos símbolos, 0 y 1, representando voltaje bajo y voltaje alto, o simplemente apagado y encendido. Estos símbolos operan bajo una gramática específica, o una conexión específica, que se implementa directamente en el chip y permite realizar operaciones lógicas. La primera es el AND. Requiere que ambos voltajes sean altos para devolver un voltaje alto, y su respectivo diagrama. El segundo es OR. Requiere al menos un voltaje alto para devolver un voltaje alto. El tercero es el NOT. Invierte el estado, apagado por encendido y viceversa, y simplemente sus combinaciones entre estos tres. Es importante señalar que los lenguajes no funcionan simplemente introduciendo sus símbolos, causa, de manera desordenada. Todo debe seguir un orden, sintaxis, y debe tener un propósito, semántica. Ya que de lo contrario, se pueden generar errores en la interpretación, llevando a estados inválidos, ambigüedad en el significado o una falta de estructura que resulte en desorden e incluso caos en el sistema. Cuarto ejemplo, el ADN. El ADN es básicamente el lenguaje de la vida biológica, y este está formado por 4 letras, A, T, C y G, pero estas letras no se pueden combinar de cualquier forma.
tienen una gramática o ortografía, o sea, reglas. Y para el significado, semántica, por ejemplo, hay grupos de 3 letras, llamado codón. Por ejemplo, está AUG, que significa inicio de una proteína. Y también está UAA, que significa fin de una proteína. Si cambias un codón, el mensaje puede cambiar completamente, como si cambiaras una palabra en una oración. En otras palabras, se generaría otra consecuencia. Otro ejemplo, aunque no es de un área del conocimiento propiamente, pero es válido, mi propio caso, al generar todo este contenido. El primer estado por el que pasé fue estando preparando el video, grabando, editando, etcétera, ¿no? Ya después de que el video estuvo listo, la primera versión, tuve que renderizar el video. Es mi acción que me llevó a mi siguiente estado, que fue que lance el primer video. Ya después de haber lanzado el primer video, realicé otra acción, que fue contarle a mis conocidos para que ellos me dieran retroalimentación del video. La recibo, que es mi tercer estado, recibo la retroalimentación. Con base en eso, realizo otra acción, que es reeditar el video para llegar al cuarto estado, relanzar el video con base en la retroalimentación recibida y simplemente voy a pasar a publicar este video. Y ya el siguiente estado, eso ya lo diré en el futuro. La diferencia entre un lenguaje e información es que con el lenguaje puedes procesar sus símbolos o datos para crear o generar información. El conocimiento es la información apropiada por un ente inteligente. Y la sabiduría simplemente es el aplicar el conocimiento en el momento oportuno. Y aquí quiero volver a mencionar al método científico. Cuestionar, investigar, construir hipótesis, testear hipótesis, analizar resultados, la retroalimentación y realizar un informe. Básicamente es una red o un grafo de máquinas, sistemas y autómatas. Cada uno de los pasos del método científico tiene sus respectivas entradas, sus procesos y sus salidas y lo analizan perfectamente bien. Por ejemplo, cuando uno observa la naturaleza, procesa los experimentos o anota los resultados. Todos son una red de máquinas, por lo cual, cuando dije que la existencia es un conjunto de máquinas interconectadas, literalmente es eso, no hay otra explicación. Quedan otros conceptos, como es inteligencia, ingeniería y filosofía. Primero vayamos con ingeniería y filosofía. El primero es la aplicación del conocimiento descubierto por el uso del método científico, la ciencia. Y filosofía. En resumen, la voy a manejar de dos formas. La primera, tal cual como su definición etimológica, el amor por el conocimiento. Y en otros casos, como el acto de reflexionar sobre cualquier cosa. Sé que, en términos generales, la sociedad entiende la filosofía como un conjunto de conocimientos que, en su origen, se basan más en la reflexión, el razonamiento abstracto y las especulaciones teóricas, sin un enfoque experimental o empírico. Debido a esto, algunas personas en la actualidad no le otorgan tanto valor, especialmente aquellas con una visión más pragmática o materialista de la vida. Sin embargo, tengo un contraargumento a esta postura, que me gustaría desarrollar más adelante. Si las cosas se dan como lo espero, en el futuro podré explicar esto y muchas otras ideas. Pero lo importante es que, para mí, filosofía significa simplemente amor por el conocimiento. Cada quien puede interpretarlo como prefiera, pero en mi caso lo utilizaré de esta manera. Al fin y al cabo, estoy muy seguro de que muchos de los que ven este video sienten esa misma pasión por aprender cosas nuevas. Si en algún momento cito a alguien o hago referencia a un sistema que emplea un significado distinto, trataré de respetar la forma en la que el autor o la corriente en cuestión lo define. Lo mismo aplicaré a otros conceptos. Anteriormente mencioné la idea de desafiar normas sociales. Pero para poder transmitir mi mensaje con claridad,
En algunos casos tendré que emplear los significados más establecidos. Recuerden a Galileo Galilei. Es un claro ejemplo. Va a haber quienes no estén de acuerdo con los descubrimientos, hasta pasando mucho tiempo que se demuestre lo contrario. Otro ejemplo es con la psicología, con la obra de Wilhelm Wundt en el siglo XIX, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. La psicología comenzó a adoptar un enfoque más científico. Wundt y otros psicólogos comenzaron a usar experimentos controlados y mediciones objetivas para estudiar el comportamiento y los procesos mentales. A partir de aquí, la psicología se consolidó como una disciplina científica, especialmente con el desarrollo de la psicología conductista y, más tarde, la psicología cognitiva. El concepto que falta es inteligencia. Dicho concepto es muy complejo. Simplemente vean por ustedes mismos cuán diverso puede llegar a ser. Luego aparecen sujetos como yo, que le vamos a sumar complejidad al asunto en el siguiente video. Pero para este video, simplemente les quiero recordar que la inteligencia artificial es básicamente matemáticas. Y la pregunta existencial es saber qué son las matemáticas. Por lo tanto, ¿la inteligencia está relacionada con algo que no sabemos qué es? Espero que con esto se den cuenta de que solo conocemos la punta del iceberg. Pero, ¿qué hay más allá del iceberg? Si solo vemos una pequeña parte, significa que debajo hay estructuras, patrones y conceptos que aún no comprendemos. Quizás las matemáticas que creemos fundamentales sean tan solo una parte de algo mucho más grande. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para sumergirnos en lo desconocido? En un futuro van a decir, ¿cómo? Los humanos de ese entonces creían en X cosa, lo que sea. Ahora ya con nuestros descubrimientos del multiverso y la existencia ya sabemos que las cosas son así. Así va a suceder exactamente lo mismo. Y en relación a ello, precisamente quiero mencionar que muchas áreas de conocimiento son menospreciadas por diferentes áreas de la sociedad. Como dije, la ciencia no depende de un área del conocimiento en particular. De hecho, yo personalmente he llegado a la conclusión de que prácticamente la razón y la espiritualidad no son contradictorios. En algunos casos son un subconjunto de otro, y viceversa. En otros casos se intersectan o se conectan. Y en otros casos simplemente son sinónimos. Pero eso lo hablaré en un próximo video. El punto de todo esto es sobreanalizar todo. Analizar las cosas, analizar tu análisis, analizar la estructura del análisis, etc. Como dije anteriormente, este proyecto, este canal, abarcará diversos temas, desde computación, tecnología, filosofía, ciencia y espiritualidad, ¿no? Y para ello se me ocurrió hacer mucho tipo de contenido, desde lo que son videos reflexivos o videoblogs, como me dijo un amigo, hasta cursos. Por ejemplo, en la chamba, unos amigos me pidieron que les enseñara SQL, ya que su jefa les pide que aprendan eso. Entonces se me ocurrió que de paso podía grabar justamente dicha clase y subirla aquí en este canal de YouTube. Pero antes, para que ustedes puedan comprender bien SQL, todos los temas que se vean, tendría que antes subir un curso de teoría de conjuntos, ¿no? Porque es base para aprender SQL y base para el modelo relacional de base de datos.
y espero lanzar el siguiente video lo más pronto posible, ya que será una introducción a la espiritualidad y la razón en general. Precisamente es uno de los objetivos de este canal, ¿no? De demostrar que la espiritualidad y la razón no son opuestas, se pueden complementar perfectamente bien. Es bastante complejo de explicar, pero bueno, es uno de los objetivos. Y además de que también me comprometí con un conocido mío en que iba a lanzar de hecho video, ya que ese video será como la clase 0 de un seminario que esa persona va a desarrollar. En dicho seminario se va a hablar de diferentes temas, desde política, economía, religiosidad, teorías de conspiración, etcétera, ¿no? Temas muy diferentes a lo que se va a hablar en este canal, ¿no? Pero bueno, es precisamente entre esa diversidad donde a veces convergen los temas, y es precisamente en la forma en que conocí a esta persona. Pero bueno, entonces, pues sí, espero lanzar lo más pronto posible ese video. Y finalmente les deseo un buen inicio de año 2025, aunque ya es prácticamente febrero, pero bueno, la chamba no me suelta, sí está bastante pesada. Pero como dicen por ahí, es mejor tarde que nunca, ¿no? Y sí, y también un especial agradecimiento a los chavos de Infraction, ¿no? Por su música, ya que queda como anillo al dedo. Tienen temas desde tecnológicos hasta, como escucharon, ya casi rayando con lo místico, ¿no? Algo que queda muy bien para este canal. Y sí, también quiero pues agradecerles que se dieron la oportunidad de ver este video, y muchas gracias por acompañarme en esta aventura de color verde.